Patricio, la izquierda acompaña evidentemente o mayoritariamente el paro del martes. ¿No es quedar, como dicen algunos por ahí criticándolo, quedar pegada a la izquierda también a esta dirigencia sindical? No, de ninguna manera. Mira, nosotros hemos parado bajo el gobierno anterior, hemos salido a pelear de manera, digamos, junto a los trabajadores siempre. Eso es algo que se le reconoce a la izquierda, que nadie lo puede negar. Hemos parado también junto con el moyanismo, cuando el moyanismo era el principal enemigo del gobierno anterior, contra el impuesto a las ganancias, denunciando que era un impuesto al trabajo, un impuesto completamente injusto. Y ahora también, o sea, nosotros hay reclamos que son justos y los acompañamos. Más bien lo contrario, desde nuestro punto de vista, el problema es que todo lo que es la dirigencia sindical hace un paro para descomprimir, pero hay una situación donde dice, bueno, vamos a hacer un paro medio dominguero, porque es sin movilización, sin convocar a cortes de ruta, sin convocar a una gran marcha. El paro matero, ¿no? Sí, un paro dominguero. Sí. Entonces, ¿es necesario el paro? Desde ya, ¿se va a expresar la bronca? Muchísimo. O sea, lo que hay que dejar claro, para mí, el lunes que empieza medio paro de la CTA desde el mediodía y también especialmente el martes va a notarse mucho el paro. ¿Por qué? Porque hay una bronca terrible en la calle, eso se ve. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo es, si vamos a esperar a diciembre del 2019 con este plan de ajuste, nos van a terminar de cortar la cabeza, porque los jubilados perdieron 8.000 pesos este año, porque los trabajadores vienen perdiendo una gran parte del salario. Lo que tendría que hacer la CGT es convocar a un paro con movilización activo. ¿Cuánta gente habría en la plaza? Si por el 2x1 hubo 1 millón de personas que se movilizaron, ¿cuánta gente habría el martes si dijéramos vamos a ponerle un límite a estas políticas de gobierno? Ahora, ahí cambiaría. ¿Crees que este paro va a repercutir de manera positiva en el gobierno? ¿Va a generar una especie de diálogo o va a seguir todo como está? Mira, me parece que una especie de diálogo no, porque el gobierno todavía está muy decidido a seguir con este plan. Están haciendo el presupuesto, lo está escribiendo con Lagarde en Estados Unidos, lo cual es una vergüenza, ¿no? Porque el presupuesto nacional se escribe en Estados Unidos. Esto es un papelón total, apoyado por la gran mayoría de los gobernadores. Lo que haría falta para que el gobierno escuche y retroceda es un plan de acción más fuerte. Veamos un ejemplo que vimos ahora estos días. Los trabajadores del astillero Río Santiago lo quieren cerrar, les recortan los trabajos, les recortan los salarios, se movilizan, van al Ministerio de Economía, van a la planta, se movilizan junto con los estudiantes en una unidad muy importante. Sí, igual es un fenómeno muy particular, el astillero, digamos, es un problema que viene con una gran tradición, bueno, muchísimos años. Completamente, es una de las... me acuerdo en la época de Menem se criticaba el tema. Cuando Menem y Duhalde quisieron privatizar, privatizaron gran parte de los servicios pasan públicos. Los gobiernos y sigue siendo un tema sin solucionar. Realmente. Bueno, pero y la pagan los trabajadores, lamentablemente. Completamente, pero mirá qué distinto, por ejemplo, sería pensar una CGT con trabajadores de verdad, como son los del astillero Río Santiago, a la cabeza, y no con una burocracia que cobra 500.000 pesos por mes y no trabaja en... Hay una causa penal contra ATE Ensenada, ¿no? Por corrupción, digamos, de millones que desaparecieron. Pero hoy salió esta semana unos papeles, porque el gobierno salió como tiene los mismos PowerPoint, donde dicen cómo van a ir desguazando el astillero, cuando Macri dijo hay que dinamitarlo. Entonces, cuando salen con esas denuncias de corrupción, siempre hay que ver qué es lo que están queriendo hacer detrás. O sea, ellos quieren cerrar el astillero y dicen, el problema era que en el comedor había tal negocio. No. Los principales interesados en que el astillero ande bien y no haya ningún desfalco de corrupción son los trabajadores. Por eso son los que están defendiendo sus puestos de trabajo. Patricio, también el tema de los jubilados, ¿no? Da la sensación de que siempre son los grandes perdedores, ¿no? Digamos. Y son de alguna manera. Ahora nosotros estábamos informando más temprano cómo aumentaron los medicamentos, digamos, impresionante, más allá de que haya faltantes en algunas cuestiones, el problema con las farmacias. Pero, digamos, los jubilados también un sector tan vulnerable, ¿no? Siempre perdiendo. Cobrando la mínima. Sí. Todos los gobiernos que han querido ajustan con los jubilados y con los pibes que cobran la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque son los que tienen menos capacidad de organización. O sea, los que no pueden convocar un paro, no pueden convocar una medida de lucha. Por eso que el paro tome en cuenta también los reclamos de los jubilados es un punto central. Por eso es la bronca que se generó el último 18 de diciembre y el 14 de diciembre cuando le querían robar a los jubilados. Porque nadie puede decir que hoy en el país, como dijo el presidente, el problema es que se le paga mucho a los jubilados. O sea, un jubilado hoy no le alcanza para vivir directamente. Entonces,
que uno vaya y el presidente salga por la televisión a decir, el problema es que los jubilados cobran mucho, cuando desde el menemismo se le bajaron las contribuciones patronales de las que pagaban las empresas y que iban a los jubilados, y eso ningún gobierno lo tocó, o sea, ningún gobierno quiso volver a restituir las contribuciones patronales anteriores, porque siempre se usa la caja de los jubilados para distintos negocios de los distintos gobiernos de turno, entonces siempre se lo saquea a ellos. Ahora, esto va generando mucha bronca. A mí me daba mucha gracia, la verdad, cuando decían que el gobierno estabilizó la economía. Mirá qué mal estará el gobierno que hay una semana que no se dispara el dólar y ya opinan que está estabilizado, digamos, la economía y que puede... O sea, ya es un gobierno que lo único que piensa es en el día a día porque solo le queda sacar la cabeza del agua. Pero sí, van por un ataque mayor. Pero, ojo, esa estabilización ha sido a costa de relanzar la timba financiera a una escala todavía mayor que como venía antes, a una tasa del 50%. Esa joda la vamos a pagar los trabajadores. Ya vimos cómo estalló. Entonces ahora vamos a ver cómo estalla el doble. Pero hay un problema central acá. ¿Cuáles son los problemas estructurales que se va a ver en este presupuesto que también dicen se va a discutir democráticamente? Es una mentira total. Democráticamente lo discute Lagarde, Macri y 24 gobernadores, de los cuales solo algunos por ahí no va a votar. Entonces son 30 personas... Bueno, los gobernadores son ¿cómo que no? ¿Tienen legitimidad política? No, son los gobernadores que se está negociando quién va a pagar el ajuste, si lo van a pagar la provincia de Buenos Aires, si lo van a pagar las provincias, si lo va a pagar Nación, pero el ajuste, la mesa chica, lo están decidiendo 24 gobernadores, Lagarde y el presidente Macri. Entonces quiere decir que ellos, en representación de un sistema de empresarios, que acá también se habla de los pobres empresarios, que el día del martes no van a poder producir, son los mismos empresarios que salen en los cuadernos contando cómo revoleaban los millones de dólares de la corrupción que se sacaban con subsidios, con la obra pública, para su propio beneficio. Esos pobres empresarios no tienen nada, son los que contribuyeron a endeudar este país. Y ahora se va a hacer un presupuesto que va a pagar más deuda, o sea, el peso de la deuda va a pasar a ser mucho mayor, o sea, un 18% del presupuesto, menos salud, menos educación, y entonces, ¿qué va a pasar? Los casos como los 2 docentes muertos en Moreno, por falta de infraestructura, son los primeros. Va a haber muchos más. Yo hablo con los compañeros docentes de acá, de la ciudad de Buenos Aires, que me cuentan cómo los chicos de la tarde van más temprano a la escuela, a la mañana, a ver las viandas que sobraron. ¿Por qué? Porque hay hambre. Y eso pasa acá en la ciudad de Buenos Aires. Imagínense lo que pasa en las provincias, en el interior del conurbano, etcétera. Entonces este presupuesto va a empeorar todo eso. ¿Y quién lo va a decidir? 30 personas con el Fondo Monetario Internacional atrás, cuando millones de trabajadores somos los que lo vamos a sufrir. Eso es lo que no se puede aguantar. Se vienen más acusados. Patricio, ¿en qué se diferencia la izquierda del peronismo con estos postulados? Porque en esto parece todo casi un mismo discurso. No, al revés, porque yo me fijaba, escuchaba atentamente lo que decía Gustavo, pero acá lo que no se están planteando son los problemas centrales que tiene el país. Por ejemplo, el 18% del presupuesto ahora va a ir para pagar intereses de la deuda. Una deuda que es usuraria, ilegítima, ilegal, incluso ilegal, con fallos en la justicia. Deuda que, por ejemplo, es parte de la estatización de la deuda privada de Franco Macri. O sea que los liberales son muy liberales cuando hay que pagar menos impuestos, pero cuando quieren que el Estado, como Franco Macri, les pague la deuda, ahí se acaba el liberalismo. Y todos los gobiernos que siguieron pagaron la deuda de los Macri y de los empresarios que hicieron corrupción con la dictadura militar. Entonces, punto 1. Que no se hable de la deuda externa. El Frente Izquierda es el único que dice hay que dejar de pagar la deuda externa. ¿Y por qué? Porque somos realistas. Es al revés. Si vos tenés un 18% del presupuesto que se va a deuda externa y para eso tenés que bajar salud, educación, etcétera, o decís, dejamos de pagar la deuda, o le estás mintiendo a la población. Porque ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar esa deuda que, es verdad, va a terminar el año arriba del 100% del PBI? O sea, la solución tampoco es entrar en un default, Patricio. También ya lo vivimos. No hay salida. No hay ninguna salida. Al default se va, se quiera o no se quiera. Se va, si no se quiere, por ejemplo, Rodríguez A, en el 2001, terminó yendo un default. Porque no se podía pagar. O sea, ya no había plata.
Esto termina en un default, se quiera o no se quiera. Ahora, el problema es, ¿se va a dejar de pagar la deuda de manera legítima, o sea, de manera consciente y decir, señores, ustedes ya nos han estafado por los siglos de los siglos y esto no puede seguir? O sea, o le vamos a pagar el acuerdo que firmó Macri con el FMI. Bueno, una manera es no aprobar el presupuesto para no legitimar esa deuda. Sí, completamente, pero hay toda una deuda que ya Argentina debe más de 400.000 millones y sigue en aumento. Entonces esa deuda la van a pagar décadas y décadas y décadas de nuevas generaciones. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces yo te digo, punto central uno, ¿qué nos diferencia? Nosotros decimos, si se sigue pagando la deuda externa, todo lo demás, el discurso de desarrollo, etcétera, es mentira. Segundo punto central, la reestatización de las empresas de servicios públicos. Lo mismo, el menemismo privatizó todas las empresas de servicios públicos para hacer negocios para algunos pocos empresarios, hoy muy amigos del gobierno, que hacían negocios con los subsidios o hacían negocio con los tarifazos. Nadie dice, salvo el Frente Izquierda, que hay que reestatizar esas empresas y ponerlas a producir bajo control de trabajadores y usuarios. Y hay algo que es claro, hoy en Argentina la nafta y el gas están dolarizados. Bueno, ese es un tema, el menemismo, el peronismo, digamos, también esto de que... Completamente, pero lo que te quiero marcar, eso es, digamos, te quiero marcar es esta muy idea, también. Fíjate en la misma lógica. Bueno, dictadura, chicos, una cuestión, dictadura militar, empezó el problema de la deuda externa en la Argentina, ningún otro gobierno la quiso tocar. Menem privatizó las empresas... No, Kirchner la tocó, redujo un 65% la deuda. El 65%, vos lo sabés bien, no, Gustavo, porque después se ató a la indexación por producción, después se terminó pagando casi lo mismo que habían hecho. El capital lo redujo en un 65%. Se terminó pagando casi lo mismo que se debía, cuando aparte eran bonos que no valían nada. Bueno, y este segundo punto, el menemismo privatizó las empresas de servicios públicos. Nadie más lo tocó. Entonces, cada vez que hay un saqueo, como está haciendo Macri ahora, los trabajadores no volvemos a las situaciones que estábamos antes. Por ejemplo, hoy el salario real es la mitad de lo que era antes de la dictadura. Y siempre los gobiernos que vuelven contra el neoliberalismo dicen, bueno, ahora hay que ajustar un poquito, pero nunca se vuelve a la situación anterior. Entonces nosotros estamos diciendo un proyecto de salida estructural para el país. Gracias, Patricio. Gracias. Gustavo, muchísimas gracias.